Bienvenidos, muy buenas tardes, yo soy Humberto García Neri y les saludo con mucho gusto. Vamos a darle inicio a este caucus, el lugar en donde un grupo de locutores que sabemos absolutamente todo de casi nada, hablamos precisamente de temas relevantes en estos momentos. Y es relevante en este mes de abril, que es abril, mes de la lectura en nuestra máxima casa de estudios, hablar de libros y de letras. Y entre los talentos que se encuentran también aquí en Uniradio, si hay uno que de verdad admiro y del cual tengo el gusto de haber compartido momentos de llamarlo amigo, es Alonso Guzmán, locutor, novelista, escritor, ícono punk del Valle de Toluca, del Valle del Matlatzinco. ¿Cómo estás, Alonso? Gracias. Muchísimas gracias por invitarme, hermano. Te agradezco muchísimo y tus palabras y todo. Me ponen uno más nervioso, pero te agradezco muchísimo. Mira, ya somos dos. Siempre, hermano. Ya somos dos. No, y la verdad es que yo, insisto, ahí he conocido gente durante mi trayecto de vida que siempre me comparte cosas y que en mi perspectiva, ¿no? Y lo voy a hacer así, los veo ojo a ojo, ¿no? O sí, sea, hermano, ahí tú hay casos que no. Hay casos que veo para arriba y ese es uno de estos casos que me encanta cómo escribes, que me encantan las cosas que lees, que nos compartes de repente ahí en tus turnos o cómo puedes analizar ciertas cosas que solo da una sensibilidad interesante en ese sentido. Gracias, y vamos a entrar precisamente en esta cuestión de la lectura y te quiero hacer una pregunta y es la pregunta que van a estar escuchando precisamente rolando en estas cápsulas que preparamos y de las cuales también pueden ustedes mandarnos su colaboración. Bueno, antes de darles los números y demás, Alonso, ¿cuál es el primer libro que recuerdas haber leído? Híjole, me da un buen de pena. Es como mi primer libro, mi gusto culposo. Era adolescente, lo voy a decirlo y luego digo los antecedentes. ¿Cómo se llamaba? Juan Salvador Gaviota, hermano. ¿De es Richard Bach, el autor? Creo que sí, no me acuerdo. Sí lo leí. Yo era un chavito y mi papá era ingeniero, mamá enfermera. Tenían y eran lectores, pero ahorita de sus cosas, ¿no? Entonces yo estaba rodeado de libros de ingeniería y de medicina, hermano. Entonces entre ahí enfermedades raras. Sí, mi papá también era ingeniero. Fíjate, ya y sabes. Mi mamá trabajadora del Seguro Social. Fíjate, qué chido. Yo luego vendí los libros de mi padre, pero esa es otra historia. Sí. Y me encontré entre sus libros 3 libros. Ese, de Juan Salvador Gaviota, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Que después haría una película con María Félix. Con María Félix, Doña Bárbara. Aunque la del libro era más bárbara, pero bueno, eso luego hablamos. Y uno que El Poder y la Gloria, de Graham Greene, que luego se convirtió como en mi novelista favorito, pero por referencia a mi infancia. Pero el primero que ya agarré y dije, voy a leer este, que quizá era el más sencillo de entender, era Juan Salvador Gaviota, hermano. Un libro que trata precisamente de Juan Salvador, una gaviota, que quiere hacer algo más, quiere dejar de ser gaviota y trascender. Se encuentra con un gran maestro llamado Rafael. Mira si te acuerdas. Que le enseña a trascender. Si lo leí, mi papá también lo tenía. Yo que se los daban en la facultad, hermano. Y ahorita vamos a... sí, exactamente puede ser. Y ahorita vamos a ir a cierta cuestión de paralelismos que hay y que hemos tenido de repente ahí en nuestras vidas. La otra pregunta es, ¿cuál es tu libro favorito? Y esto nos cuesta trabajo a nosotros que leemos un cacho, ¿no? Porque tenemos muchos libros y que ha habido libros que leemos muchas veces y que es favorito muchas veces de nosotros y de repente, por 1000 razones, ¿no? Termina cambiando a lo mejor en un momento de tu vida. Un autor, un libro que tú digas, este es mi favorito. Creo que mi favorito, sin lugar a dudas, como libro en general, es Moby Dick, de Herman Melville. ¿Lo acabaste? Sí, hermano. Yo le recomiendo mucho la edición de la UNAM. El prólogo es de Carlos Fuentes y dice por algo muy chido. Herman Melville vino a quitarle la inocencia a todo el pueblo estadounidense, ¿no? Vino a quitarle lo virginal. Y de verdad, hermano. Yo no paso de la muerte de Quick, güey. Pero ya está avanzadón, mano. Se muere el esquimal y yo ya no sigo leyendo. No, pero yo me lo tatué, tengo tatuado el último capítulo, no nos voy a contar. Pero es que sí, bueno, al final la búsqueda de Huff, ¿no? Logra sus cometidos, pero ¿a qué precio, hermano, no? Claro, entonces, precio máximo. Esa búsqueda de la ballena, que simboliza muchas cosas. La ballena es como el origen de la bestia sagrada, ¿no? El único puente entre la divinidad y la materia. Por eso los animales grandes siempre son relacionados con Dios o con el diablo. Behemoth es un hipopótamo, ¿no? La ballena es, ¿no? Algo divino, quizá.
algo existencial, por eso es blanca. Llamadme Ismael. Llamadme Ismael, cuando me agoto de la tierra, recurro al mar, ¿no? Híjole. Ay, qué fuerte, ahorita ando en un momento así emocional, sabroso, y Clávate, eso me lleva... relectura. Me lleva mucho a esa frase particularmente, llamadme Ismael cuando me canso de la tierra. Tú eres muy de mar, hermano. Por supuesto. Sí, te está llamando Entonces, el mar. Sí, y durísimo, ¿eh? Y seguro ahí Moby Dick te arrancó la pierna y te sientes incompleto. Lo acabo de como encontrar. Mira, ya te encontraste Moby Dick. Cosa sabrosa, luego lo platicaremos Sí. al calor de unas aguas de cebada. Sí. Pero sí es mi favorito, mano. Okay. Moby Dick. Está bueno. Y ahorita te voy a platicar el mío. Y evidentemente le preguntamos a varios de los talentos de Uniradio cuál era su libro o su saga o su autor favorito. Y parte de ellos nos contestó lo siguiente. Caucus, se escribe Caucus. Hola, soy Jesús Humberto López y el libro que me impactó, el primero que lo hizo en mi vida, fue el de Azteca de Gary Jennings, y mi libro favorito, sin lugar a dudas, es una saga, la saga de Caballo de Troya de J.J. Benítez. Hola, soy Brahms y el primer libro que leí fue 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Yo al principio no sabía leer, ¿verdad? Evidentemente. Pero, no, ya hablando muy en serio, empecé a leer por gusto ya también en la adolescencia. Y lo primero que leí fue Frankenstein. Hermano. De Mary Wollstonecraft. Todavía le ponían Mary Shelley, ¿no? Porque se apellidaba por su esposo. Ahora sabemos que es Mary Wollstonecraft. Y creo que esta idea del moderno Prometeo fue lo que me cambió muchísimo la perspectiva acerca de eso. Después ya recaí en Mario Puzo y El Padrino, me aventé la saga de Harry Potter, de la cual soy súper fan. He brincado de un lado a otro de la literatura en este sentido. Hay una pelea, sobre todo en el ámbito educativo formativo, en donde te dicen: tienes que empezar a leer y tienes que empezar a leer los clásicos. Órale, Homero y la Odisea. Sí, caray. ¿Cómo le haces? Digo, otra vez, tu libro favorito es Moby Dick. No paso yo más o menos de la mitad, ¿no? Pero evidentemente no todos empezamos del mismo lado para empezar a leer. ¿Cómo buscar hacer de la lectura lo que en realidad es un tremendo placer? Híjole, es que sí, creo que ya se ha llegado a la conclusión después de mucho reflexionar sobre las infancias, ¿no? Sobre las juventudes, por decirlo en plural, porque ya no es una infancia, ¿no? Yo creo que hemos llegado, la pedagogía, ¿no? Ha llegado a ya definido un poco más los procesos cerebrales, ¿no? Cognitivos, porque antes pensaba que los niños éramos pequeños o eran pequeños adultos, ¿no? Ajá. Y por eso, échate al Cid Campeador. ¡Hala! Sí, ¿no? claro. Échate Quijote. No. Don Rodrigo Díaz de Vivar. Dices, digo, está bien chido, pero necesita cierta maduración y derecho cerebral y también de lecturas. Oye, la última batalla del Cid no es algo que deba leer un niño de 8 años. Exactamente. O sea, el señor se había muerto, lo amarran al caballo y lo avientan contra los moros y así gana su última batalla, post-mortem, ¿no? Entonces, y también yo creo que ahora todavía creo que no hay que hacer eso, no hay que caer en ese error, ¿no? Ya con los estudios contemporáneos de la infancia, de las infancias, creo que ya tenemos un poco más claro que sí hay que leer a los clásicos, man, sí, pero tienes que pasar un proceso de maduración, incluso biológica y también de lectura. Debes agarrar callo en la lectura para clavarte ya en obras de largo aliento y sobre todo en obras que tienen un contexto histórico, político tan lejano al tuyo, ¿no? Sí, o sea, y de repente creo que parece un grado aspiracional, ¿no? Tengo 20 años y ya me leí las obras completas de Miguel Ángel Asturias. Sí, no, bueno. espérate, o sea, vámonos por partes, ¿no? También tenemos que leer cosas divertidas. Quiero ponerlo así. Claro. Yo que crecí leyendo cómics. O sea, sí, la gran herramienta de la lectura contemporánea, ¿no? Por supuesto, y ahí empezamos y le empezamos a quitar dibujos, ¿no? O sea, creo que es importante empezar así, empezar con cómics y empezar a quitarle dibujos. Claro. Hasta que ya no tengan, a menos que sean relevantes. Y mencionaste algo bien interesante, porque en esta la prolongada Edad Media, donde la hegemonía del libro era la iglesia, donde pocos leían,
los dibujos eran para los seculares ignorantes, o sea, los dibujos fueron, o que no sabían leer porque eran muchos analfabetos. Entonces el dibujo fue fundamental y ha sido fundamental para acercar el conocimiento a la gente, mano, ¿sabes? Entonces acá los muralistas lo rescatan porque también todavía en aquellos años había muchísimo analfabetismo. Juan O'Gorman. Entonces ahora el cómic o los libros ilustrados cumplen ese papel para los que están aprendiendo a leer y a involucrarse con esos códigos que poco a poco vas buscando que sean más complejos, temas mucho más profundos, ¿sabes? Si te gusta un dibujante o un autor de un cómic, vas y lo buscas. Ahora en la red es más fácil, man. Sí, y de repente, fíjate que hay algo bien interesante. La gente echa muy por tierra esta cuestión del libro vaquero y sensacionales y demás. Muchos empezamos leyendo capulinitas, ¿eh? Perdón. Sí. Hoy nos voltean a ver y dicen, ay, el señor escritor, el señor locutor, ¿no? No, empezamos leyendo así y sobre todo en otro paralelismo que tú y yo tenemos. En el barrio en el que tú y yo crecimos, más o menos por la misma época, no hay una biblioteca pública. Ese es otro error horrible. O tenías que desplazarte muy lejos, ¿no? Tenías que ir a Uragua, o tenías o que ir al IMC. Bueno, ahora ya se llama allá, ¿no? Ajá, exactamente así. Y tenías que buscarle, porque si no había bibliotecas públicas para decir, ok, voy, me siento y checo un libro. La biblioteca pública que está en la Alameda, que me parece una chulada, por cierto. Ah, claro, con el ajedrezote afuera, ajá, ¿no? y que tiene una sala de estar fabulosa. Está muy chula. Es una alfombra de piso a techo, dirían algunos, ¿no? Cojines. Tomas tu libro, vas y te arranas ahí como quieras para estarlo leyendo. Es un lugar de solaz impresionante. No existía. Eso no estaba, seguía siendo un internado. Es que también mencionaste algo bien interesante. Hemos heredado, y fíjate de cuántos siglos, mano, la idea de la alta cultura, ¿no? Y la alta literatura, que es un término que por ahí, según en el diccionario de Oxford, a mediados del siglo XVIII empieza a surgir esto de la alta literatura, ¿no? Y heredamos también que solo las personas con más capacidad económica podían comprar libros, man. Entonces eso poco a poco se fue transformando en la élite cultural y en la élite intelectual. Y por eso esa lectura de que, hey, si lees, sí, primero, crees que te da cierto nivel, ¿no? Socioeconómico y cultural superior. De ellos. Exactamente. Pero y en el barrio al revés. Te gusta leer y friki, ¿no? Se te va a caer el bigote, man. Ajá. Eso que entonces es ese vínculo que es de herencias, porque la lectura al final es precisamente eso, es completamente mimético, ¿no? Se imita, es información cultural. Tuvimos la oportunidad de que nuestros papás tuvieran libros, ¿no? Pero los vimos leer. ¿Cuánta pandilla no tuvo la oportunidad de tener libros en casa, ¿no? Y que tuvo que ir a la biblioteca pública, pero hay tan poquitas, ¿no? Y muchas están tan lejanas, ¿no? Entonces, es una mezcla de todo ahí, ¿no? Yo creo que también hoy a lo mejor es diferente con los medios que vemos y vivimos, pero en tu caso y el mío y en el de varias personas más que conozco, empezamos a basar nuestras personalidades, y quiero ser muy claro en esto, en personajes que leíamos y veíamos. Simón, ¿no? Sí, claro. Uno de mis libros favoritos, no es el favorito, pero es uno de mis libros favoritos, pero sí es el libro que he leído más veces en mi vida, unas 12, 13 veces, es Los Tres Mosqueteros. Yeah. Las primeras 3 veces yo era fan de D'Artagnan, ¿no? Para mí, D'Artagnan. La segunda tanda de veces me encantó Aramis, me parecía fabuloso. Hoy soy Athos, ¿no? Un mosquetero cansado, ya viejo. Sí, ya. Mucho más callado que lo que era cuando era joven, ¿no? Ese cambio del tiempo sobre el mismo libro también se va viendo. Claro. Y estos libros son amigos, son gente que te habla de regreso, ¿no? ¿Cómo viviste precisamente porque seguramente llegó a un grado de obsesión en algún momento, esa obsesión por los libros? Yo, fíjate que a mí lo detonó un verso, siempre lo he dicho, de César Vallejo. Mi tío Julio Guzmán, a quien le mando un saludo enorme. Él es pintor, es un gran lector, melómano, tiene una colección de discos iimpresionante. Y yo iba en la transición a la secundaria. Y en su cuarto siempre había libros y olía a guarrás, me acuerdo mucho. No sé por qué iba, si por los libros o porque olía a guarrás. Eso todavía no lo he descifrado. Pero iba y un día encontré abierto un libro de Editorial Ayacucho de la obra completa de César Vallejo, un escritor peruano, un poeta peruano, los grandes escritores peruanos. Fabulosísimo, léanlo por ahí. Tiene unas imágenes, Uf. Y yo cuando iba a entrar, estaba en esa etapa de mi vida, leo ese verso de Yo nací cuando Dios estuvo enfermo, que se llama Espergesia, el poema. Yo nací cuando Dios estuvo enfermo, mano. Y créeme que eso me desbarató
más allá del lugar común de que la literatura te cambia la vida, yo creo que fue lo más cercano. Realmente me concibió como... Yo no sabía explicarlo, man, con el lenguaje. Yo lo sentía profundamente, pero no sabía explicarlo. Y cuando leí ese verso dije, automáticamente... ¿Qué es esto? Yo nací cuando Dios estuvo enfermo, y aparte Vallejo dice, grave. Dije, no, eso me demolió, y fue de ahí, a partir de ahí, donde empecé a indagar, ¿no? En las librerías de viejo de entonces. Uy, sí. Yo no sabía, había ahí por los Villares Barraza, había una librería, pero pensé que era una librería laica, bueno, era cristiana, y el primer lugar que voy ahí, preguntado por Vallejo. Claramente no lo tenían. No, para nada. Pero fue como ese viaje también muy, muy de conocer la ciudad. Fíjate buscando librerías de viejo, man. Hoy estamos muy acostumbrados a esta que es morada y amarillo, ¿no? Que está en las plazas. La Mahatma. Exactamente. Pero antes en Toluca no era así. ¿Tú te acuerdas que había una librería? Bueno, aparte de la imagen y la librería Cristal, claro. claro. Que eran las clásicas de Toluca. La Morelos, ¿no? Librería Morelos. Y que había 2 o 3 así repartidas. De cada una había 2 o 3 en la ciudad. Había una, y no creo que todavía existe, sobre la calle de Hidalgo. Casi con Villada. Hidalgo y Villada. Que tiene una vitrina y que tenía como un árbol y que tenía un póster. La donde dice, si no leo me aburro. Si no leo me aburro. Esa es clásica. Esa es junto a donde venden sellos todavía, exacto, ¿no? Sí, clasiquísimo. Todo existe. Y todavía paso por ahí, todavía veo ese póster. Ajá. Y es... Nos hizo la infancia varios, ¿no? Por supuesto. Y cómo no entrar ahí, si te gustan estos chistes así, medio intelectualoides, que te reten tantito en eso, finalmente llegas ahí y yo hacía turismo de aparador como los niños lo hacen en las jugueterías con los libros. Claro. O sea, y ese libro me llama la atención y demás. Ahorita que hablaste de los versos, sí hay. Y aquí le voy a mandar un saludo a un buen... amigo que en su momento fue también un gran maestro, Pedro Salvador Ale. Pedro Salvador Ale, un saludote. Un saludote, un abrazote. Enorme. Gigantesco, sí, poeta radicado aquí en Toluca, claro. Cordobés, argentino, de nacimiento. Y él tenía un poema del libro de Yosadara, si no me equivoco, que lo tengo por ahí, todo está firmado de él. Que se llama... no me acuerdo, pero empieza: hoy te maté, te mandé por un telescopio al firmamento, te puse en órbita esférica de infancias y recuerdos. Y es un poema brutal, fabuloso, en donde compara esta cuestión de la muerte con el erotismo y que evidentemente rompe completamente con todas las cosas que de repente había visto yo, ¿no? Cayó en mis manos en la adolescencia, ¿no? Es que es un momento... cambio brutal, mano, que sí te puede realmente marcar el destino o como tú dices, realmente forjar tu personalidad, ¿no? O sea, ahí la lectura es tan importante en ese sentido y en esa época que puede decidir cómo quieres ser, ¿no? ¿Qué carácter, qué matices quieres manejar, ¿no? O intuirlos al menos, ¿no? Yo siempre quise ser malo, mano, siempre quise ser malo. Ahí está. Yo siempre quise ser ahí golpeador, brutal, salvaje, ¿sabes? Pero nunca me atreví, dijo, a las convenciones sociales, ¿no? Pero la literatura fue ese escape, ¿sabes? La literatura fue... Porque la literatura desentraña lo más íntimo y a veces lo más terrible del ser humano, ¿no? Lo más que te guardas en secreto, los murmullos que te haces a ti mismo, esos placeres prohibidos. El pensamiento que te viene de acá atrás, que te empieza a correr desde la oreja, ¿no? Y que sabemos que como humanos tenemos deseos concupiscibles, ¿no? Tenemos impulsos animales, bestiales, y que el Nulu pelean con la sociedad, pelean con las buenas formas, cada quien también como las maneje. Pero la literatura es, si no un papel calca, es una aproximación a través del lenguaje de eso que es habitar el mundo en tu cuerpo y en la sociedad te tocó vivir, ¿no, man? Entonces, conectar con alguien, es que es como conectar con alguien, man. Es conocerlo de verdad. Sí, o sea, yo, por ejemplo, veo, he leído un par de libros, ¿no? Y me parece brutal esta imagen que tienes, que en el Valle de Matlatzinca había tantos baches que echaban los cuerpos de los niños para tapar. ¡Ay! ¡Qué fuerte!, ¿no? O sea, imagínate nada más la calidad de imagen, esta escalinata del Calvario teñida de rojo, ¿no? Qué chido, man, te agradezco. Me fascina, ¿no? O sea, esta imaginería me remite, y aquí vamos a nerdear un poquito, discúlpenme ustedes, a lo que hacía Olvera.
No, con los tolucanos. Carlos Solera, también le damos un abrazo. No, digo, a donde esté, a donde quiera que esté. Sí, sí. Con los tolucanos, con los mexicanos en el espacio. Ajá, que es de las primeras novelas de ciencia ficción, ¿no? Yo tengo también una copia de Mexicanos en el Espacio firmada por eso vale oro, mano. Hijo, y la verdad es que lo disfruté de una forma brutal, el crucero espacial Agustín de Iturbide. Es algo que no... Es ciencia ficción y está precioso porque es algo que no pensamos que puede llegar, que no pensamos que puede pasar de este lado, pero cuando hay alguien que pone la idea y lo ajusta perfectamente a la idiosincrasia, funciona de una forma, y así lo hacía Olvera, ¿no? Claro, y aparte es parte de lo chévere de la literatura, o sea, son aventuras personales que se codifican en un lenguaje común regularmente y que trata de imaginar su contexto, porque todo, como decía Nabokov, todas las grandes novelas son grandes historias de hadas, son cuentos de hadas, porque en realidad no se apegan a la realidad, porque pasan por tu crisol, ¿no? Pasan por tus traumas, por tus infancias torcidas, por tus rupturas, y eso le pone el matiz a la realidad, y eso es quizá lo más sabroso de la literatura, ¿no? Porque te cuestiona y te pasa a imaginar una Toluca con playa. Yo siempre quería escribir cómo sería Toluca con un malecón, mano, ¿no? Los toluqueños seríamos así. ¿No? Seríamos así como somos parcos y... medio fríos, ¿no? Como si fuera un Boston, gacho, que tiene playa, pero que es de lava, ¿no? Sí. Con Chicago. Todas esas posibilidades, hermano, ¿no? Una nave espacial gigante aquí sobre Toluca, arriba del volcán, por ejemplo, man. Que esté ahí años, décadas, generaciones, y la nave ahí, imagínate cómo cambiaría nuestro contexto, cómo cambiaría la forma de ser, la forma... ¿Cómo se desarrollaría la historia toluqueña a partir de una nave gigante arriba del Chinanteca? Sí, claro. Sí, por supuesto. Que un día acabaran los edificios que tiene el señor este. Igual hizo lo que le llamó la atención en el espacio, mano. ¿Y cuándo lo van a acabar? Acabaron, ya nos sacaron de onda en el cosmos, man. Exacto. Fíjate que nos escribe Fuentes de acá en el WhatsApp. Dice, uno de los libros que más me llamó la atención es el de Vocales Malditas de Óscar de la Borbolla. Claro, Los locos somos otro cosmos, ¿no? Cuentos a través de puras vocales. El que más me gusta de Los otros somos otros cosmos es con la letra O, ¿no? Léanlo. Duele la cabeza si lo leen de tirón, pero es un gran experimento. Puras palabras con una sola vocal. Yo lo cambio a Los gordos somos otro cosmos, mano, ¿no? Y es real. Sí, definitivamente, ¿no? Y bien puesto ese plural en primera persona, somos. Sí. Ajá. También dice por acá, buenas tardes. La librería que comentan en Hidalgo y Villada se llamaba Ibanes. Fue la primera librería en Toluca. Mira nada más. Ya la cerraron. Ya la cerraron y ya se Sus dueños eran protestantes, miembros de la Iglesia Presbiteriana del Divino Redentor de Villada 113. El cartel que comentan era estupendo. Esto es genial. Creo que muchos de niños vimos por ahí, ¿no? Y enfrente luego hubo una Cristal, una librería Imagen. Enfrentito ahora son unos churros galácticos que daban a 50 varos cuando querían sacar los libros de bodega. Y había una imagen enfrente de los portales que tenía cafecito. Sí. Saludos a la señora Cecilia Reyes que está trabajando por allá. Sí. Era una chulada. Híjole, falta hacer el mapa de las librerías en la ciudad, que ya quedan pocas y se están extinguiendo, por cierto, ¿no? Sí, ya pedir por Amazon, por tener el libro electrónico, del cual soy fan, ¿eh? No crean que me resisto. Yo también soy fan. De repente quieres irte, ahora que estuve en la playa las pasadas vacaciones, pues no te llevas tus 5 libros cargando en la mochila, ¿no? Te llevas mejor tus 1500. Tus 1500 ahí y ya. ¿No? Ya es lo que te toca leer ahí. Sí. Nos dicen que también que antes que la cerraran pasaron a comprar algunos libros, se pusieron nostálgicos. Qué bueno. Qué padre. Emanuel Flores Rojas es quien nos escribe precisamente en estos momentos. También Juan Antonio dice que qué chido este encuentro, Alonso Guzmán y Humberto García Neri. Chido. Gracias por escucharnos, es un placer estar de este lado también platicando. Nos dicen por acá desde Aguascalientes, Luis, que su primer libro leído de forma consciente fue Macario. También brutal. Uy, híjole, sí, me lo pusieron a leer en la prepa, Todo el llano en llamas y Pedro Páramo. Y esos libros, creo que Rulfo se disfruta más ya cuando estás más madurito, ¿no? Fíjate que lecturas. Es algo bien interesante y antes de que nos vayamos a una pausa, poner precisamente esta duda también en la gente que nos están escuchando. Hay libros que definitivamente no debimos leer cuando éramos jóvenes. No, nunca leen El Marqués de Sade mientras hacen del baño y tienen 15 años, ¿no? Definitivamente no. Eso es algo completamente prohibido. Deberían mantenerlo lejos. Debería haber un sensor en las puertas de los baños. Sí. Y número 2, hay libros que ya después de haberlos leído
sientes que debiste leerlos antes porque tenías Exacto. que aprender algo. Claro. Y que si lo hubieras aprendido, la vida sería completamente distinta, Sí, ¿no? eso pasó. Perdí tanto el tiempo, ¿no? Sí, pero sí, lo tenía ahí en el librero, nunca lo agarré. Sí, gacho. Y hay otros también como las rolas, ¿no? Como esos boleritos viejos y canciones viejas que no te dicen nada cuando tienes 8 o 9 años. Pero sabes que las cosas están mal cuando les entiendes. Después de las tu letras. primer divorcio, te agarran y dices, ¡ah, caray! Ahora sí me llegó. Así hay libros, que Así a hay veces libros. no nos dicen nada en cierta época de la vida, pero después, ¡bum, vale! Hablan fuerte precisamente y a veces ahí directito al oído en algunas situaciones. Por supuesto, Alonso, invitamos a la gente que nos escriba precisamente de este lado, 72 26 49 72 47. Estamos hablando de libros y letras. Estoy acompañado por el gran Alonso Guzmán. Y no hablo precisamente de la talla en este caso, pero por supuesto estamos acompañados y estamos hablando de todas estas cosas que la verdad cada vez se pone más interesante hablar de cuestiones así con nuestros buenos amigos. Es tiempo de hacer una pequeña pausa, los dejamos con la cápsula y regresamos después precisamente aquí en Unirradio 99.7 de FM. Recuerden que estamos aquí en Cocus, se escribe Caucus, un lugar en donde un grupo de locutores que hacemos absolutamente todo de casi nada, hablamos de temas de coyuntura. Hola, mi nombre es Lorena Rodríguez. El primer libro que recuerdo que leí y que me cambió un poco la perspectiva sobre disfrutar la literatura es El perfume de Patrick Süskind, y uno de mis autores favoritos es Haruki Murakami. Yo creo que tengo muchos libros preferidos sobre él, pero obviamente pues siempre recomiendo Tokyo Blues. Hola, soy Oscar. El primer libro que leí fue Diario Corazón de un Niño y mi libro favorito es Frankenstein. Estamos de vuelta. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Cocus. Se escribe Caucus. Hola, soy Arlette. El primer libro que leí fue Un gato no es un cojín de Christine Nostingler y mi libro favorito probablemente es Fuegos de Marguerite Yourcenar. Mi nombre es Paulina Fuentes. El primer libro que leí fue una versión infantil de Moby Dick y mi libro favorito más reciente fue el libro Serotonina de Michel Houellebecq. Libros y letras, muchos libros y muchas letras. Estamos platicando en estos momentos con Alonso Guzmán. Tipazo. Hola, ¿cómo están? Dios te sigo aquí. Por supuesto, siguen llegando los mensajes en este caso. Y hay mucho que platicar. Dice, muy buena Alonso, muy buena tarde, saludos a Humberto. Aquí vamos a tratar de hacerlo al revés, ¿no? El primer libro completo que leí fue Ben-Hur de Lewis Wallace y fue la puerta de entrada de la imaginación. El primer libro que leí fue Ben-Hur. Es una de las películas que siempre traté de evitar en Semana Santa. Yo también. ¿No era Hogwarts Farts? Bueno, no, es que pero libraste de esa de largo aliento, ¿no? Sí, son estos libros gigantescos, ¿no? Sí, qué chido. Por ahí leí, por ejemplo, así de estos libros así. Me compré una colección que trae los 3 libros de la materia oscura, que es uno de mis favoritos, ¿no? Ajá. Que es La Brújula Dorada, el Catalejo Lacado, y el segundo se llama El Cuchillo de Exeter, ¿no? El Cuchillo del Destino, lo pusieron aquí en mi casa, sabes que les debo cambiar el nombre bien loco. Pero en España, ¿no? Qué bueno que no fue en España, ¿no? Y la verdad es que son una chulada, ¿no? Pero sí era un librazo que sea como 1000 hojas, ¿no? Pero de repente llega así de, ¿cómo que tienes 15 años y no has leído el Ulises de James Joyce? Así de, a ver, espérate, ¿no? Vámonos por partes. Cuando hablamos de Ulises, ¿de quién hablamos? Sí, ¿no? Hay forma de acercar con cierto humor en la literatura clásica. En algunos momentos, en finales de los 90, si no me equivoco, principios de los 2000, se hizo una versión con idioma barrial del Quijote, para acercarlo precisamente
a esta banda que de repente dices, ok, sí tienes que leer el Quijote, porque luego el español, Saavedra, y ya sabes, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero claramente el Quijote no es para cualquiera. Híjole, es que ese es un tema chévere. Yo aprendí a disfrutar del Quijote en la facultad, Humberto, con una clase monográfica del Quijote. O sea, sí, pero estudiaste letras. Ahí es a lo que voy. Carmen Lobato, que es una gran doctora, nos daba eso. Y así, solo así, realmente pudimos descifrar, y más o menos, y disfrutarlo. A lo que voy, tienes para esas lecturas que es el siglo XVII, hermano. Es otro contexto. Es la última novela de caballeros. Y no tiene absolutamente nada que ver ni con la forma de hablar, ni la forma de vivir, ni la forma de escribir incluso, ¿no? Entonces, no se desesperen, no saquen de onda, ¿no? Porque también luego eso desmotiva cuando te dicen, ya leí el Quijote. Bueno, está chévere, ¿no? ¿Y le entendiste, mano? Ajá. Es como el que ve las Olimpiadas sin entender ningún deporte, perdón, pero... Exactamente, sí, nada más ganó ese, ¿no? Ajá. Entonces, no sé, eso también es uno de los grandes, de los grandes vicios de la comunidad lectora, ¿no? Que creen que por leer te ponen un nivel distinto, y no es así. Y mucha tampandilla que quiere empezar a leer y quiere aventarse esos grandes autores de situaciones completamente lejanas a su contexto, pues necesita un poco más de trabajo, más experiencia. Ténganse paciencia con sus lecturas, indaguen, y ya después ya le entran al Quijote, hermano, porque si no, es muy frustrante, de verdad. Entrarle así sin fusil a leer Quijote sí es frustrante. Sí, hay que saberlo un poco. Es como tratar de descifrar el himno nacional o el de la universidad. Claro, y necesita una preparación de lectura, ¿no? De la historia, ¿no? Para todo el contexto y agarrarle el modo. Entonces, hay lecturas que sí necesitan ese tipo, ¿no? De preparación previa, digamos, ¿no? Y en ese sentido hay un producto que yo recomiendo mucho, y los pueden encontrar ahí de repente donde venden estas revistitas de segunda mano, donde llegas hasta cambiarlas, hay intercambio y demás, que son joyas de la literatura. Mi papá, lo platicábamos, era ingeniero y pues trabajaba con albañiles, básicamente. Y de repente un día estaba yo leyendo algún libro en esta idea de, pues, soy el hijo del ingeniero, nadie me va a hablar, ¿no? Me puedo meter en lo mío. Y llega un albañil y me dice, oye, ¿estás leyendo Otelo? Fíjate que sí, que el negro de y Desdémona. ¿Cómo le hizo, no? Ajá. Y sacaba sus libritos de joyas de la literatura. Son estos libros, una versión resumida, por supuesto. Claro. Pero que ayudan, precisamente. Sí, puede ayudar acercarse. A acercarse. La gente le tiene mucha tirria, y a mí me parece deplorable cualquier tipo de meterlo en una cuestión artística o literatura. Por ejemplo, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Pero caray. si te ayuda a pisar el primer terreno y de ahí irte, sí, es fabuloso. En realidad creo que en la lectura debemos empezar desde de los autores contemporáneos para atrás. Todos los autores contemporáneos llegan a conclusiones leyendo a los clásicos y leyendo autores del pasado. Entonces yo creo que ves al revés. En lugar de brincarnos todo eso e irnos al siglo XVI, empecemos con el siglo XXI, con el siglo XX, y poco a poco el interés lector te va a llevar para allá, man, ¿no? Vas a terminar en Shakespeare, man. Vas a terminar en Milton, en Borges, ¿no? Sí. Entonces, hay que... En Orwell. Claro que terminas. Si te gusta la ciencia ficción, los marcianos, las luchas intergalácticas, si te gusta Star Wars, vas a terminar con los autores de ciencia ficción gringos de los años 60. Con Asimov, Exactamente, ¿no? Y luego vas a buscar antologías de los premios Hugo, ¿no? Entonces, eso creo que es una buena, un buen inicio para leer. O sea, leamos lo que tenemos cerca de autores y autoras que están escribiendo ahorita, de lo que sabemos, de nuestros problemas, ¿no? La contaminación, el caos ecológico eminente, y verán, o sea, poco a poco vas a ir buscándole, y ¡pum! Exactamente, va a llegar ahí el clic perfecto, ¿no? Hay gente que le gusta mucho la poesía, claro, y está muy padre, ¿no? A mí de poesía, a lo mejor, no sé, Charles Bukowski, la poesía de Bukowski me fascina, ¿no? Hielo para las águilas me parece un poema precioso del Peleando a la Contra. Nos escribe también de nueva cuenta aquí, y nos dicen, los primeros libros que leí fue de Jack Kerouac, Charles Baudelaire y Edgar Allan Poe. Uy, obscurón, ¿no? Sí, sobre todo en la parte de Baudelaire, Las Flores del Mal, ¿no? En esta compilación de los poetas malditos y demás. Y después Edgar Allan Poe,
Que tiene uno de los relatos que más me gusta, ¿no? El asesinato en la calle Morgue. Claro. Y la verdad es que el spoiler de dónde viene el pelo naranja, de donde Clacho. resuelven el misterio. Es wow. Léalo, así, sí, ¿es léalo. en serio? También la caída de la calle de Usher, que es algo mucho menos explicable, pero que también tiene toda la consistencia de lo que tendría que tener un relato de terror, ¿no? El gato negro. Y la relación de Baudelaire y Poe es muy directa porque se traducían, ¿no? Ajá. Entonces, cuasi compas. Ajá, entonces eso es literatura muy del momento, muy obscura, muy personal. A mí me gusta mucho Baudelaire porque cambió ese paradigma de la belleza radica en la rosa blanca, en lo angelical, en lo prístino, en lo puro. Y llega Baudelaire y dice, en él, mi musa está enferma, pandilla, ¿no? Sí, mi musa es la belleza fea, del lánguida, mal, las flores se llaman las flores y del mal. está drogada. ¿Cuál flor es la del mal, no? Cuando estaba antes, no... la naturaleza es la perfección. Sí, Becker, ¿no? Cuando le Las decían oscuras golondrín. ¿qué opinaba del bosque de Baudelaire? Decía, no me gusta ese cultivo de legumbres, pura legumbre. Claramente burlándose, ¿no? Y eso cambió todo el paradigma y abrió nuevas maneras de concebir la literatura y lo bello, ¿no? Exactamente. Entonces, hay relatos que nos quitan el aliento. Quisiera llevarlo a ese punto, así como ese verso que encontraste, El almohadón de plumas de Quiroga. No, sí. Es una cosa brutal. De repente es donde cae ese peso en el estómago y dices, esto me dio miedo. No es Freddy Krueger, no es el extraterrestre malvado. Pareja cada vez peor y no entender por qué y todo lo intentas hacer bien y todo sale mal. Y el relato del almohadón de plumas es brutal porque dices, ¡ay! También de la gallina degollada, también es brutal, de los tres hermanos. La locura, la muerte. No, Quiroga es una joya. A mí me gusta mucho y me apaña mucho uno que se llama Las Moscas, donde según van a África, te dan un tipo de moscas que saben que vas a morir. Entonces, si lo sueltan en el hospital y si están las moscas alrededor de ti, es porque ya vas a pelar, hermano. Está bueno, estaría genial, ¿no? Muy bueno. Yo cuando se me acercan las moscas, como ahorita esta que está rondando, me da miedo, mano, después de leer eso. Ya me estoy mosqueando, man. El Señor de las Moscas. Claro, El Señor de las Moscas. De Golding, ¿no? Que es un gran... también un gran libro, un retrato de la sociedad. Sí. Es vigentísimo a la hora que lo leas. Cuando salió y hoy... Es un libro vigente. Por ejemplo, creo que citas eso hoy precisamente, bueno, es en unos niños que empiezan a organizarse y terminan siendo peor. Bueno, terminan siendo humanos. Terminan siendo humanos, exactamente. Es completamente determinista también, ¿no? De que pues sí somos. Bueno, hoy estaba viendo precisamente en Netflix, y esas conexiones son también las que son válidas en la lectura en general, ¿no? Estaba viendo en Netflix un experimento que hicieron en una cárcel de esas gringas de Arkansas, donde dejaron a los presos sin guardias y con las puertas abiertas, mano. Y a ver qué pasa. Y me recordó al Señor de las Moscas, versión criminal, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay una película que se llama El Experimento, que también más por ahí. Y termina, ya sabemos cómo termina. Exactamente. ¿No? Y me gusta que tenemos muchas referencias. Sí. Y todo es referencia, caballeros, damas. Claro, claro. Todo es referencia. Todo tiene que ver con alguna otra cosa del pasado. Decía Siempre, Leopoldo María Panero. Sí. Yo cito mucho porque quiero hacer ver que no soy el primer tonto que piensa esto. Claro, ¿no? Y lean a Panero también, esos poetas enloquecidos. Las letanías de Satán, Canción para una discoteca, grandes poemas también. Encerrado en manicomios de familia enloquecida también los Panero, Michi Panero. Referencia cultural, ahí se les gusta Nacho Vegas o este otro señor, Bunbury. Eran grandes fans de Carlos Sanz también. ¿Eh? Hicieron 2 discos acerca de la poesía de Leopoldo María Panero con Benjamín Galindo, se llama el DJ que les ayudó en este caso, y la verdad, por lo menos el primer disco es una chulada. Está chulo, y poesía de la Puede locura. No gustarles Bunbury, a mí sí me gusta, pero podrá no gustarles, pero esa es una joya, una verdad, con Carlos Sanz, que era ex fantástico hombre bala. Ajá, y aparte Bunbury es nombre de una obra de exactamente, la importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde, ¿no? O sea, es gran lector Bunbury, les caiga bien, les caiga mal, sí es gran lector. Sí, la verdad es que sí, evidentemente hay mucho que decir de esto. Decíamos que hay estos relatos que te cambian la perspectiva, que te dan un rumbo diferente, ¿no? En un momento de la vida cae eso. ¿Y dónde viene ese relato y dónde viene ese momento para ti donde dices, tengo que escribir? Voy a escribir un libro y voy a publicar lo que pienso y lo que creo. Fíjate que de mis novelas o primeros encuentros literarios fue con La Onda. Todavía me tocó eso de La Onda, man.
José Agustín, bueno, esto que Marco Glantz llamó La Onda, que en realidad ellos nunca se llamaron de La Onda, pero Parménides, ¿no? José Agustín y Gustavo Sainz, sobre todo me gustó Gustavo Sainz. Entonces cuando yo leí Obsesivos Días, Eusebio Rubalcaba, que también paz descanse, también Gustavo Sainz ya murió, bueno, ya murieron. ¿Todos? Gustavo Agustín fue el último, ¿no? Sí, también Tobar murió, ¿no? Está vive, sí, ¿no? No me acuerdo. Bueno, un saludote donde quiera que esté, maestro. Pues ya esta generación que se fue. A mí me tocó todavía esa herencia de la contracultura, ¿sabes? El zapatismo. Yo leí a Eusebio en La Mosca y después claro, en La Jornada. La Mosca fue bien importante para muchos de nosotros. Estaba hablando apenas de Sirionadas. ¿Te acuerdas quién escribía Sirionadas en La Mosca? Cioranadas, que era una cuestión como basada en todos los aforismos de Ciorán. Estaba fabuloso. Pero no me acuerdo quién le escribía. Híjole, no sé si era Armando Vega Gil. No, Vega Gil le escribía historias de un Guacarrocker. Diario de un Guacarrocker. ¿Verdad? De verdad. Librazo, por cierto. Sí. La versión editada es chula. Búsquenla para aquellos que quieran como iniciarse en la literatura, ¿no? El man es un escritor muy bueno, también gran lector. Y es muy cotorro. Era también, porque ya sabemos qué pasó. Pero ese tipo de autores son como autores iniciáticos, sobre todo para aquellos que estamos, o siempre estamos en una perpetua regresar a la literatura, ¿no? Pero aquellos que están dando los primeros pasos. Un hilito de sangre de Eusebio Rubalcaba. No, era de García Michel, no, ¿verdad? Le estoy confundiendo. No, sí, era de Eusebio Rubalcaba. Tiene razón. También es una cosa chula. Si ustedes han ido al barrio chino de la Ciudad de México, tienen que leer ese libro. Sí. Es una novela chiquita, juvenil, sabrosa también. Son novelas muy cotorras, son novelas muy cercanas, man. Es que es eso. Tiene que ser cercano, si no funciona, sí, hermano. ¿Qué relación vas a tener con un tipo griego que vivió hace miles de años? Claro. ¿No? Vas a tener otro tipo de relaciones simbólicas que vas llegando poco a poco, pero así bien corto. Bueno, eres como Odiseo y como Aquiles, Patroclo, sí, ¿no? Claro. Entonces, aparte, está la barrera de la traducción, ¿no? Entonces, la traducción es la traición. Entonces, es un idioma. Yo recomiendo mucho para los que están empezando, quieren empezar, leer en su idioma y leer autores contemporáneos, ¿no? De su generación, una generación anterior, porque son temas que nos consideran a todos. Ahorita en México, los temas que están en boga son muy duros, ¿no? Pero es una sociedad muy dura, ¿no? Desafortunadamente, Desafortunadamente. Hablábamos de esta. Rivera Calderón. Cristina Rivera Garza. En el último verano que tiene varios libros, güey. Tiene Temporada de Huracanes. ¿Es de ella? No, es de Melchor. Fernanda Melchor. Uy, esta es una joya brutal. Por ahí dicen que es de la mejor novela contemporánea. Entonces yo creo que sí, yo creo que ya pasó la historia con ese libro. Yo no lo he leído, me he resistido porque soy bien de modé, ¿no? Entonces cuando algo entra de moda, digo, lo voy a dejar pasar un rato. Yo igual, que baje el hype. Antes de entrarle, ¿no? Sí, a mí me pasa igual, mano. Pues yo lo leí ahí, ¿no? Sí, me impactó, novelón. Y trata precisamente de estos rincones del país, ¿no? Esos rincones en Veracruz, pero no los puertos graciosos ni divertidos, man. Sino el Veracruz agreste, brutal y violento, porque Veracruz es violento, mano, ¿no? Entonces, en un rincón donde, ¿no? Fronterizo, ahí habita una comunidad perdida en la inmensidad, donde esos dramas, ¿no? Primero, bueno, no sé para qué se los cuento, pero es oscuro, está muy pesado, el lenguaje que utiliza Melchor se voló la barda, rosa con esa poesía, con esa novela poética, con figuras demoledoras, sanguinarias, se van a sacar mucho de onda, los va a simbrar que al final los buenos libros, ¿no? O los buenos libros para cada uno de nosotros, porque también generalizar al lector. O sea, yo puedo recomendar increíblemente Bukowski, para gente que no le gusta escuchar acerca de cerveza y whisky viejo, ¿no? Ajá. O puedo entrarle, ¿cómo se llama el del Club de la Pelea? Ahorita se me fue el nombre. Chuck Palahniuk, exactamente. A mí me fascina Nana de Chuck Palahniuk, pero necesitas tener muchas tripas para poder leerlo. A mí me gusta, sí. Snuff, ¿no? Ahí también. Snuff, el propio cuento de tripas, que es una chulada, o sea. Lo chido es que para todo hay, ¿no, Humberto? Para todo hay. O sea, si les gusta incluso los crossovers, ya no hay un género puro en realidad. Si les gustan los vaqueros que luchan contra extraterrestres en un campo minado, en una galaxia lejana, ¿no? Y que hay una historia de amor, pero también haya gore. Créeme que hay actores así. Hay actores así. Por supuesto, hay alguien que le ha entrado a eso. Me gustan mucho estos ejercicios de repente como los cadáveres exquisitos. Claro, ¿no? Sí. Que empiezas con un verso y entonces alguien más le pasa. Y de repente es una historia, a lo mejor no tiene mucha coherencia, pero si puedes empezar a conectar las cosas que hayan quedado sueltas, puedes generar algo muy, muy interesante, ¿no? Y se han hecho obras muy buenas así. Que yo creo que toda la literatura es un cadáver exquisito gigante, hermano, ¿no? Porque todo es una lectura y continuación de lo continuación, ¿no? Uno tiene sus autores favoritos
Y consciente o inconscientemente quieres seguir en esa dinámica, sí, ¿no? lees Los Tres Mosqueteros y después con 20 años después, El Vizconde de Bragelón y ¿cómo se llama? La última, El Hombre de la Máscara de Hierro. Y lo que sigue es La Dama de las Camelias, porque era su hijo. Yo tengo una historia bien chida de Dumas papá. Él ya era muy popular y te escribía, pero a destajo. Entonces le decía negros en el argot, ¿no? Negros son... Se les dice todavía. Se les dice todavía. Hoy se les llaman cariñosamente escritores fantásticos. Ajá. O en inglés ghostwriters, más acá, ¿no? Ajá. Pero su negro favorito, ¿no? Y el más talentoso de Dumas, muere, man. Híjole. Entonces le dice, está muy preocupado, y otro de sus negros le dice, no se preocupe, maestro, yo conozco dónde vive el negro del negro. Jugando con esto dice, bueno, menos mal. Entonces la literatura siempre de alguna manera se escribe en soledad, pero siempre ha sido colectiva, porque siempre te conecta con lo colectivo, te conecta con el pasado, te conecta con el libro contexto. de su influencer favorito no lo escribió él. Exactamente, ¿no? Un negro, ya es políticamente incorrecto, pero pues un ghostwriter, ¿no? Seguro. Un escritor fantasma. Un escritor fantasma. Yo tengo un amigo que dice, habla de sí mismo que es texto servidor. Sí. ¿No? Entonces, evidentemente también es escritor fantasma de algunas obras por ahí. Usted seguramente lo ha leído. Saludos y un bechote a mi buen Renato. Es Renato, se me da su apellido. Y de repente también hay muchos escritores con ese apellido. Pero bueno, al final de la historia, y lo importante de esta situación es invitar a la gente a leer, a buscarse dentro de los libros, ¿no? Y de repente llega el momento en donde dices, ok, ya me interesan ciertos temas, me gustan ciertas películas, voy a buscarle por ahí, voy a rascarle. ¿Qué pasa con lo que cuestan los libros? Uy, ese es todo un tema, Porque está uno en donde yo digo, ay, me gusta mucho la literatura de Alonso Guzmán, pero no voy a sacarle fotocopias a tu libro para regalárselo a mi compa, porque eso no va en favor tuyo. Es que también, hay muchas maneras, ¿no? En los grandes mercados, pues, el gran mercado editorial, que son monopolios, ¿no? Funciona como cualquier empresa corporativa, capitalista, ¿no? Que son los que menos sufren, quizá. Pero los que más sufren son precisamente esas editoriales independientes, pequeñas editoriales autogestivas, ¿no? Creo que hay que tener un consumo responsable, ¿no? Para todo y también para los libros. O sea, ¿no? Penguin sacó el libro de bolsillo, El salario de un día, en Inglaterra, y fue un boom. O sea, la gente quiere leer, ¿no? Claro. Pero también el dinero. Unos dicen es que no es pretexto. Si te gusta leer, sí ahorras, hermano, sí, pero no te puedes comprar una edición. Sí, vas a la biblioteca, pero ahí no puedes prenderte y tomar lo que sea. Claro. Pero sí, por favor, yo creo que también hay que hacer como un consumo también responsable de eso. Las pequeñas editoriales sufren muchísimo, y sobre todo en este país, en toda Latinoamérica, ¿no? Ahorita hay una decisión muy, muy complicada donde muchas editoriales dependen mucho del gobierno, ¿no? De los fondos Semilla, del Fonca, Antes, tus libros, por ejemplo, tienes una editorial mediana y se entraban a la SEP para repartirlos por todo el país, y bueno, tú era como la liviana, mano, ¿no? O metías para libros de lectura, ¿no? Y eso muchas, como trillas, ¿no? Se mantenían, pero ahora ya están cortando. Entonces también, no sé, el libro gratuito, no sé, se me hace una iniciativa chévere. Creo que todos tenemos derecho a acceder a libros gratuitos y baratos, pero creo que responsabilidad de una estructura tan grande como el Estado, sin afectar a las medianas y pequeñas editoriales, que pues un libro es tecnología y se necesita mucha gente, hermano, para hacerlo, ¿no? Desde el escritor, digamos que es el menor de los problemas, porque escribe, ¿no? La obra puede estar ahí. Pero después del escritor sigue el corrector, ¿no? Sigue el editor, sigue el diagramador, sigue el que va a poner... Hasta el que va a encuadernar, mano. Exactamente, el papel, todo. Entonces, hay que verlo como todas esas dimensiones, ¿no? Si el Estado quita ese apoyo y dice, pues tu libro va a ser gratis, oye, mano, pues me estás condenando a todas las editoriales, claro, ¿no? Pero también hay otra que David Huerta, una vez que la entrevistamos hace años, dijo, a mí me da mucho gusto que se esté descentralizando la producción editorial, ya no solo es en el Distrito Federal, ni en Guadalajara, ni en Monterrey, ahora ya ciudades, ¿no? Están haciendo sus pequeñas editoriales, y ahí está, ya lo dijo, ahí está la gran poesía y la gran narrativa, porque también la lectura obedece a un mercado y obedece a un manejo de públicos, los bestsellers, ¿no? Que tienen ahí estudios de mercado, te dan lo que quieres leer, te dicen lo que quieres escuchar. El algoritmo, ¿no? Entonces también ahí son búsquedas. Yo con que la pandilla lea, ¿no? Yo creo que un libro, hay una referencia que te va a llevar a otro y te va a llevar a otra, es el libro de Ariadna.
Pero sí también hay que ver eso, ¿no? Hay personas autores mexicanos, un autor mexicano es difícil que viva de sus libros, ¿no? Y eso ya es preocupante, man, ¿no? Un autor latinoamericano no vive de sus libros. Exactamente. La referencia del hilo de Ariadna viene del mito del Minotauro. Es ella, Ariadna, hermana de Aracne, le regala un hilo precisamente de su hermana a Teseo para que pueda entrar al laberinto y salir de él. ¿No? Esa es la gran referencia es una chulada de historia. Por eso hay un cuento de Borges, del laberinto de Chale, ¿no? Es una hermosura de escrito como desde la perspectiva del Minotauro, ¿no? Exactamente. Le hace una joya. Y por eso mi hija se llama Ariadna, precisamente. Qué chido, fíjate, qué chulada. Ahí está. Vamos a escuchar la última cápsula y seguimos con más aquí en Cocos. Cocos, se escribe Caucus. Hola, soy Esmeralda León y el primer libro que leí fue Harry Potter y la Piedra Filosofal y ese despertó mi interés por la lectura y mi libro favorito es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Hola, soy Katia Soto. El primer libro que leí y que recuerdo es una compilación de Disney que había en casa de mi mamá que se llamaba Un cuento para cada día. Y eran 4 libros que venían por estaciones del año. Y uno de mis libros favoritos es el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, una compilación de anécdotas que cuenta el autor y que de verdad cada una no están conectadas, uno lo puede abrir en cualquier página y disfrutar. Y cada historia de verdad es un abrazo. Uno quisiera que esto durara a veces mucho, mucho tiempo, pero desafortunadamente el tiempo en medios es corto, ¿no? Sí, es cruel. Sí. No hay plazo que no se cumpla. Alonso, ya nada más para terminar, quisiera escuchar 3 autores o autoras que tú digas, estos me gustan mucho, me gustaría que la gente los leyera. Hijo, sí, antes rapidísimo, yo creo que ante la pregunta de por qué leer, a mí me apaña mucho, Humberto, de que el lenguaje empezó el Homo sapiens, el Homo lucus, el primer homínido que empezó a hablar fue hace 200,000 años. Empezó a dibujar hace 300,000 años y empezó a escribir hace 6,000 años. La primera escritura es Sumeria, en 5,000 años antes de Cristo. Que conocemos. Que conocemos. Tablillas, ¿no? El de los poemas más antiguos de la humanidad es Gilgamesh. 3,000 años antes de Cristo. Nosotros estamos en el 2024. 3,000 años ya se hubiera escrito ese poema, hermano. Y desde entonces se ha leído. Y el libro ha cambiado del papiro, ¿no? Al pergamino, al códex, al papel en 104. Yo creo que si es verdad esa teoría de Dawkins del meme, también lo traemos en la sangre porque nuestros genes también van imitando y también van haciendo eso. Así que es un proceso inevitable y es un proceso que ha hecho que la ciudadanía, y bueno, la ciudadanía es otra cosa, que el ser humano esté aquí, ¿no? La lectura ha moldeado esa civilización con todos sus defectos y con todas sus virtudes. Sin lectura no hubiéramos llegado a este nivel de avance según tecnológico, ¿no? Entonces yo creo que sin testimonio de lo que alguien dejó antes, ¿no? Yo no quiero perderme ser parte de esa masa lectora que contribuye con el imaginario, ¿no? A ese avance que llevamos miles de años, mano. Llevamos miles de años leyendo y miles de años codificando texto y lenguaje, así que si se lo quieren perder, pues allá ustedes. Pues ya ustedes. Yo les recomiendo 3 narradoras que me súper vuelan la cabeza. Una vamos a hablar con ella, hablamos con ella y va a ser el lunes en Los Heraldos Negros, le mando un saludo a Ever, que se llama Mónica Ojeda. Léanla. Si les gusta el pornogor, temas escabrosos como la pornografía infantil, los videojuegos, la deep web, los rituales a dioses antiguos, lean a Mónica Ojeda. Mónica Ojeda. Me lo vendiste. Samantha Schweblin, una narradora argentina que también tiene entre la locura, la tristeza, la decadencia. Lean Casas Vacías de Samantha Schweblin, que me encanta. Y otra sí de bote pronto, Brenda Navarro, que también es una autora viva, que habla sobre la pérdida, el abandono, lo difícil de ser mujer, lo difícil de ser madre, la maternidad torcida. En fin, esas 3 narradoras, así de bote pronto se las recomiendo. Viven, las 3 son muy jóvenes, nacieron entre el 70 y el 80 y tocan temas que
seguramente nos van a calar profundo. Alguien le va a levantar ámpula. Oh my gosh. Pues bueno, muchísimas gracias, Alonso. Pues qué gusto gracias. platicar contigo. Ojalá sea muchas veces más. Igual, mucho muchas tiempo gracias. más. Gracias también a Oscar Bermúdez, que estuvo a los controles. Gracias a la gente que nos escribió. Dice que qué gusto de leernos juntos. Chido. Muchas gracias. Saludos a Arlet Peña, que nos estuvo escuchando. Y por supuesto, a toda la gente que se comunicó y que ha estado pendiente. Yo soy Humberto García Neri. Gracias. Nos escuchamos en el próximo Cocus. Cocus. Se escribe Caucus, Pero se escucha en Uniradio 99.7 FM. Uniradio. va conmigo.